siguiente video se realiza con el propósito de ilustrar mediante un ejemplo el uso de las plantillas y las hojas de cálculo que serán entregadas en cada una de las prácticas para el procesamiento de los datos experimentales obtenidos durante el desarrollo de estas. De manera particular, se hace énfasis en la metodología para el cálculo de las incertidumbres en la determinación de las magnitudes objetivo y el reporte adecuado de estas magnitudes. Con este objetivo, se consideran los datos obtenidos en la realización de un experimento de péndulos acoplados usando el equipo de la marca 3B. Los objetivos de este experimento son el estudio de los modos normales de oscilación de un sistema de dos péndulos acoplados mediante un resorte y determinar la aceleración gravitacional, así como la constante del resorte. En pantalla tenemos la tabla que se entregará para la realización de esta práctica. Evidentemente se les entrega sin los datos. Aquí ya tenemos los datos obtenidos durante la realización del experimento, como se dijo anteriormente. Esto es entonces, tenemos dos modos de oscilación de este sistema acoplado: péndulos en contrafase y los péndulos en fase. En cada caso entonces se tomarán los datos correspondientes al periodo de las oscilaciones, teniendo en cuenta la ubicación del resorte en cuatro posibles posiciones en el sistema. Entonces, estas distancias que tenemos aquí marcadas es la distancia medida desde el eje de rotación hasta el punto de fijación del acople o el resorte para el caso. Se han medido entonces para cada posición 8 periodos de oscilación y se promedia finalmente para obtener un periodo promedio para cada una de estas ubicaciones de la ligadura. Esto se ha hecho también para el caso de los péndulos en fase. Ahora, teniendo en cuenta estos valores de estos periodos ya medidos experimentalmente en el desarrollo del experimento, se construye la tabla que tenemos aquí en la parte de abajo. En esta, la primera columna corresponde al valor de la magnitud epsilon al cuadrado, que es simplemente el cociente entre esta magnitud L de la distancia del resorte del eje de rotación sobre la longitud total de los péndulos, y esta magnitud se eleva al cuadrado. Entonces tenemos estos valores y las frecuencias correspondientes elevadas al cuadrado para cada uno de esos periodos. Entonces se calculan teniendo en cuenta la fórmula que aquí está indicada. Entonces tenemos aquí el cuadrado de la frecuencia en contrafase y cuadrado de la frecuencia en fase correspondientemente. Como se verá en el marco teórico de la guía para este experimento, la relación entre el cuadrado de la frecuencia en contrafase, el cuadrado de la frecuencia en fase y la magnitud epsilon cuadrado es la que tenemos en esta expresión. Claramente allí se puede evidenciar que el cuadrado de esta frecuencia angular en fase es precisamente G sobre L. Con estos datos entonces podemos empezar a hacer el análisis gráfico. Inicialmente se puede ver claramente que la relación que existe entre el valor del cuadrado de la frecuencia de las oscilaciones en contrafase y la magnitud epsilon cuadrado es una relación lineal. Entonces se espera por consiguiente que la relación sea lineal y la gráfica correspondiente sería entonces una recta. Entonces construyamos la gráfica. Inicialmente hacemos la gráfica para el valor, la relación de omega sub 2 al cuadrado versus epsilon cuadrado. Resaltamos los datos correspondientes, clicamos en la opción insertar gráfico y aquí se tiene. El tipo de gráfico que se debe elegir en estos casos, como es sabido por todos, debe ser de dispersión. Entonces un gráfico de dispersión, y como necesitamos también la gráfica correspondiente a la relación entre el cuadrado de la frecuencia en fase y epsilon cuadrado, pues entonces de una vez la podemos introducir aquí añadiendo simplemente la serie correspondiente. Como aquí no aparece, entonces clicamos en esta opción y resaltamos los datos correspondientes. Le damos a aceptar y aquí tenemos entonces la gráfica para esta otra serie. Vamos ahora a darle formato a esta gráfica.
Para ello entonces nos vamos a personalizar y tenemos entonces aquí la opción para introducir el título de los gráficos o de la gráfica en el caso dado, de manera general, así como los títulos correspondientes a los ejes. Entonces, si elegimos el título inicialmente del gráfico, entonces podemos aquí poner el nombre, digamos que será del cuadrado de la frecuencia propia de oscilación en función del cuadrado de la magnitud, escribámosla por ahora sí en palabras, epsilon. Aquí entonces podemos darle algo de formato a ese título, se puede escoger pues, el tema, el tamaño de la fuente, yo los dejo por defecto y le damos a entrar para que quede un poquito más agradable la presentación. Ahora debemos entonces darle el nombre correspondiente a los ejes. Entonces vamos con el eje horizontal. En el eje horizontal entonces tenemos el cuadrado de epsilon. Y se debe colocar entre paréntesis, pues podremos colocar las unidades correspondientes. Para el caso no aplica porque, como podemos ver en la definición de esta magnitud de epsilon, esta es adimensional, así que entonces la dejamos tal como está. Ahora vamos con el eje vertical. Y aquí tendríamos entonces que en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, tendríamos entonces el cuadrado de la frecuencia. Y las unidades correspondientes podemos entonces de momento escribir segundos a la -2, que son las unidades correspondientes pues a la frecuencia elevada al cuadrado. Muy bien, ya tenemos entonces este formato listo. Ahora vamos a ver lo que necesitamos. Entonces, como lo que tenemos es un gráfico de dispersión, necesitamos ahora establecer cuál es la tendencia. Entonces le pedimos al software que nos ponga una línea de tendencia lineal, porque estamos buscando precisamente una relación lineal que nos incluya el factor de correlación, R cuadrado, y además que nos incluya la ecuación para cada una de estas. Tenemos lista ya la gráfica correspondiente para cada caso. Aquí podemos ver entonces la ecuación, este sería su pendiente, tenemos el término de pendiente y el factor de correlación. Este factor de correlación, observen que para el primer caso, para el cuadrado de la frecuencia en contrafase versus el cuadrado de epsilon, encontramos que este factor es aproximadamente 1, es decir, la correlación, la dependencia entre esas dos magnitudes es muy fuerte, o sea, la hipótesis es correcta entonces. En el segundo caso vemos por el contrario que esto es aproximadamente 0. Ya se podrá establecer cuál es la interpretación de ese hecho. Evidentemente, de momento solo podemos decir si es aproximadamente 0, entonces es justamente lo contrario que acabamos de afirmar aquí. Esto es, no existe una relación fuerte, una dependencia fuerte entre esas dos magnitudes. Es decir, para el caso, podría uno pensar, bueno, entonces como el epsilon está determinado por la posición del resorte, entonces pareciera que el valor de esta frecuencia no depende, cuando los péndulos están oscilando en fase, de la posición del resorte. Ese es el análisis que podemos hacer con base en la gráfica.
pero como el objetivo, como se mencionó anteriormente, es medir la aceleración gravitacional y la constante de fuerza del resorte, y por supuesto se debe reportar cada uno de estos datos con su correspondiente incertidumbre, pues entonces, debido a que estos parámetros son una estimación con base en las mediciones experimentales, entonces para establecer la incertidumbre de estas dos magnitudes debemos establecer también la incertidumbre asociada con la determinación de estos parámetros de la recta de interpolación. Por ello, es necesario entonces recurrir a otra función en la que podamos obtener no solamente estos coeficientes como está indicado en la gráfica, sino que además podamos obtener los valores de las incertidumbres correspondientes de la pendiente y el término independiente. Para ello entonces está dispuesto en este formato esta gráfica donde aquí se tiene una matriz para que introduzcamos la función correspondiente que nos entregará esta información deseada. La sintaxis de esa función, que se llama función de estimación lineal, es la siguiente. Entonces, estimación, observen aquí aparece. Esta función, en esa función se deben introducir 4 parámetros. El primer parámetro corresponde al rango de los valores de y. El segundo parámetro corresponde al rango de los valores de x. Y los últimos 2 parámetros son parámetros de valor lógico. Vamos en orden. Entonces introduzcamos el rango de los valores de y para la primera gráfica, punto y coma para separar del siguiente rango, tomamos el rango de los valores de x, punto y coma, y los últimos 2 parámetros he dicho que son de valor lógico. ¿A qué corresponden? O sea, de valor lógico significa entonces falso o verdadero. El primero de estos responde a la pregunta: ¿la recta corta al eje, es decir, posee intercepto? Si es así, entonces la respuesta es sí y por lo tanto el valor sería verdadero. En nuestro caso podemos ver que la recta evidentemente debe tener término independiente, que es este es el intercepto. Por consiguiente escribimos verdadero. Punto y coma. La segunda pregunta, para el segundo parámetro de valor lógico, es: ¿deseamos o no tener los estadísticos, los valores de los estadísticos adicionales, o solamente se requiere el valor de la pendiente y el intercepto? Por lo que dijimos anteriormente, sí es necesario obtener los demás estadísticos. Entonces, la respuesta es sí, por consiguiente, verdadero. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, como ustedes pueden ver, se llena la matriz que aquí teníamos resaltada. De eso entonces tenemos la pendiente y el intercepto. Observen que son los mismos valores que tenemos aquí en la gráfica. La incertidumbre en la medición de esta pendiente, la incertidumbre en la medición de este intercepto. Tenemos el factor de correlación, que es aproximadamente 1, como aquí lo destacábamos en la gráfica. Esto es el valor de la desviación estándar de los valores de y. Para nuestro caso no es de interés. Y estos son otros estadísticos que tampoco son de interés para el análisis que estamos realizando en este experimento. Muy bien. ¿Qué hacemos con esta información? Como ustedes pueden ver, entonces, esta es la pendiente que en esta ecuación corresponde con este factor. Quiere decir entonces que lo que debemos hacer básicamente es igualar este factor a este valor de la pendiente y de allí despejamos el valor de k, valor que obtenemos acá. Entonces tendremos igual y escribimos la fórmula correspondiente. Entonces el despeje nos dará que esto es. Al despejar entonces tendríamos que k es igual a la masa que se encuentra en esta celda, es masa m, multiplicada por la pendiente, y esto dividido entre 2. Le damos Enter y ahí está el valor de esa constante. De nuevo, destaco el que, observen, aquí nos ha colocado un valor, que digamos la masa es igual a 1, entonces pongo 1, se debe colocar la celda correspondiente, lo que me permite a mí verificar en cualquier momento si hay algo que parece no está bien, los datos no son, los valores que se obtienen no son los deseados, entonces esto me permite a mí ir y verificar que toda la información esté correcta. Entonces simplemente mirando las celdas
indicadas o incluso modificar los valores en esas celdas si hubiese un error en los datos consignados allí. Entonces obtenemos un valor de 413. De paso, adelantándonos un poco, podemos ver que ese valor es bastante aceptable comparado con el valor teórico que se está reportando, que es de 3.9, y aquí estamos obteniendo 4.13. Calculamos ahora la incertidumbre. Como encontramos que esta constante se determina por la pendiente de la recta de interpolación y la masa, pues entonces las fuentes de incertidumbre en la medición de esta magnitud son precisamente esas dos. Entonces, la medición de la masa y la determinación de la pendiente de la recta de interpolación. Entonces, se usa la fórmula que aquí tenemos indicada. Introducimos la fórmula. Entonces, tendríamos el valor experimental de la pendiente, que es este. Lo multiplicamos por la raíz de el cociente elevado al cuadrado de la incertidumbre en la medición de la pendiente, que aquí está, dividido la pendiente. A esto le sumamos nuevamente entonces el cuadrado del cociente entre la incertidumbre de la medición de la masa, que ya se había calculado previamente, aquí se encuentra. Esto dividido la masa de los péndulos. El cuadrado. Y nos falta un paréntesis, debemos tener cuidado con ello. Le damos Enter y aquí tenemos la incertidumbre obtenida. Las unidades aquí están establecidas. Deben tener en cuenta que las unidades de la incertidumbre son las mismas unidades de la magnitud misma, ¿no? Entonces, el valor que estamos obteniendo para la constante es de 4.13 newton metro por sobre metro y la incertidumbre asociada es de 0.127 newton por metro. Este valor que tenemos acá también se indicó anteriormente, es muy significativo, pues nos dice qué tan grande es la dispersión, si los datos son aceptables o no, como resultado pues, del experimento realizado. Entonces debo establecer la incertidumbre relativa, que es el cociente entre la incertidumbre de la magnitud calculada sobre el valor experimental obtenido de esa magnitud en formato porcentaje. Entonces introducimos la fórmula. De nuevo entonces tendríamos incertidumbre dividida el valor experimental obtenido, le damos Enter y en formato porcentaje, que ya previamente también la celda se había establecido con formato porcentaje. Entonces tenemos un valor de 3%, 3.1%, y el criterio es que si esta magnitud excede el 15%, los datos no son buenos. Como es inferior al 15%, de hecho es mucho menor, es de 3% apenas, entonces concluimos que los datos son muy buenos, el dato obtenido, el valor experimental obtenido para la constante de fuerza del resorte es muy bueno, es aceptable. De la misma manera calculamos la desviación porcentual de la magnitud medida. Entonces, aplicamos la fórmula indicada, igual, y tenemos entonces valor absoluto de el valor experimental obtenido menos el valor teórico, aquí se encuentra, dividido este mismo valor teórico y esto en formato porcentaje, lo que nos da 5.9%. De nuevo, el criterio aquí es verificar que esta desviación porcentual debe ser inferior al 20%. Encontramos pues que esto nos da aproximadamente el 6%, por lo tanto, en ese sentido también la práctica es exitosa.
Procedemos ahora con el cálculo de la aceleración gravitacional. Entonces, la aceleración gravitacional vemos que está contenida en el término independiente de la expresión. Entonces, lo que hacemos es igualar esto al término independiente obtenido, que es este valor de 9.79, y despejamos el valor de g. Entonces, esto nos dará que es entonces el término independiente obtenido multiplicado por la longitud del péndulo, que aquí está, es la celda correspondiente, y le damos Enter. Lo que nos da entonces un valor de 9.79, que evidentemente si consideramos que es 9.8 aproximadamente, pues tenemos también un valor muy bueno experimentalmente obtenido de la aceleración gravitacional terrestre. Calculemos su incertidumbre. De nuevo, encontramos entonces que esta aceleración gravitacional depende de estos dos parámetros, depende de la longitud y depende del término independiente de la recta de interpolación. Entonces, por esa razón, se debe establecer dicha incertidumbre en términos de las incertidumbres de esas dos magnitudes, como aparece aquí en la expresión. Introduzcamos entonces la fórmula. Tenemos valor experimental multiplicado por la raíz de el cociente elevado al cuadrado de la razón entre la incertidumbre en la medición del término independiente y el valor del término independiente. A esto le sumamos el cuadrado de la razón, cerramos aquí de una vez paréntesis para no olvidarlo, de la razón entre la incertidumbre en la medición de la longitud, también calculada previamente, y la longitud total del péndulo. Ya está, le damos Enter y tenemos aquí la incertidumbre asociada con esa magnitud. Igual que acá entonces calculamos la incertidumbre relativa, esto es entonces igual a el cociente. Aquí no se lo sugiere de una vez la hoja de cálculo, es correcto, entonces le podemos dar Enter. Nos da entonces un valor de una incertidumbre relativa para G de 1.57 comparado con el 15% que es como el límite. Entonces podemos ver que es 10 veces menor que ese límite, lo cual significa que entonces es un valor muy bueno. Ahora calculamos la desviación porcentual nuevamente, introducimos la fórmula correspondiente. Esto es entonces de nuevo el valor absoluto del valor experimental obtenido menos el valor teórico reportado y dividido este valor teórico en formato porcentaje, nos da entonces una desviación porcentual del 0.2%. Es excelente, simplemente es casi que coincide con el valor esperado. El cuadro que se encuentra en la parte de abajo pues, es el mismo, corresponde a el cálculo realizado para las oscilaciones en fase. Se ha incluido solamente el cálculo de G porque se evidencia, en el momento de realizar la práctica se puede evidenciar que el resorte pareciera que no juega ningún rol en ese caso, no sufre ninguna deformación y por consiguiente no hay dependencia de la posición del resorte en la determinación de esas frecuencias, como lo dijimos anteriormente, a la luz de lo que se reportó aquí en la gráfica. Pero si hacemos aquí el mismo análisis, pues entonces introducimos la función de estimación lineal, entonces ponemos estimación lineal. De nuevo entonces tomamos rango de los valores de Y, son estos, punto y coma, rango de los valores de X, son estos, punto y coma,
y, tal como en el caso anterior, pues entonces verdadero y verdadero. Y tenemos entonces la matriz correspondiente. Como ustedes pueden ver, en efecto, el factor de correlación nos da muy cercano a cero, lo que nos indica entonces que no hay relación entre esas frecuencias y la posición del resorte en el sistema acoplado. Entonces, por esta razón, este análisis solamente nos sirve para calcular la aceleración gravitacional, dado que el que no exista relación alguna entre esa posición del resorte y las frecuencias, pues entonces implicará que no podemos a partir de esto obtener el valor de la constante. Pues vemos que la gráfica es precisamente, o sea, la pendiente, observen, es prácticamente cero también, es decir, es constante, o sea, no depende entonces de esa posición. Entonces solamente nos daría este término independiente y esto nos daría entonces cero. Entonces calculamos G, tal como se hizo ahora, reducimos la fórmula, entonces tendríamos que esto es el término independiente multiplicado por la longitud. Entonces, término independiente, multiplicamos por la longitud L, y ahí tenemos el valor. Entonces aquí se obtiene un valor un poquito peor al que se obtuvo acá. Calculamos la incertidumbre relativa. Esto será entonces valor experimental multiplica, multiplicado por la raíz del cociente de la incertidumbre de B sobre B más el cuadrado del cociente de la incertidumbre en la medición de la longitud sobre la longitud y obtenemos entonces la incertidumbre correspondiente. Calculemos ahora la incertidumbre relativa. Entonces nuevamente es el cociente entre la incertidumbre de la magnitud medida sobre la magnitud y en formato porcentaje. También muy pequeña como pueden ver, son valores suficientemente buenos. Y por último, la desviación porcentual. Esto nuevamente es entonces valor absoluto de la diferencia entre el valor teórico, perdón, experimental y el valor teórico dividido el valor teórico. En formato porcentaje, eso nos da una incertidumbre del 0.2%, son valores muy buenos. Por último, entonces, debemos reportar los valores. Yo voy a usar en este caso para reportar los valores de la constante del resorte y de la aceleración gravitacional, los obtenidos en la primera tabla. Se puede promediar si fuera el caso, pero para el caso pienso que es válido tomar estos valores. Entonces, veamos. Aquí debemos tener el cuidado de que en el reporte la magnitud y la incertidumbre deben estar reportados con la misma cantidad de cifras decimales. Entonces, esto, pues, si lo miramos en notación científica, podríamos usar cifras significativas son 3, aquí también tenemos 3, sin embargo, utilizamos la misma cantidad de cifras decimales, o sea que aquí redondearíamos este a 3 para dejarlo
en 13. Veamos el dato teórico, ¿cuál es? O sea, el dato teórico está dado con una sola cifra decimal, entonces debemos redondear a una cifra decimal, sería más apropiado. Entonces, redondeando esto a una sola cifra decimal, esto nos daría 0.1, ¿no? Entonces, significa que sería 4.1 más o menos 0.1 newton por metro. Aquí están ya las unidades. Esto no se puede omitir nunca, las unidades. Entonces aquí no hay que escribirlas porque ya las hemos puesto aquí adelante. Y para la gravedad, entonces tenemos exactamente lo mismo. La gravedad teórica está reportada con 3 cifras decimales. No es muy usual, pero en este caso pues tenemos 3 cifras decimales. Entonces, pero los datos nuestros nos dan 2 cifras decimales. Entonces utilicemos esas 2 cifras decimales. O sea que si lo redondeamos también a 2 cifras decimales nos da 0.15. Y aquí tendríamos entonces 9.79 más o menos 0.15. 0.15. De nuevo, las unidades son metros sobre segundo cuadrado. Aquí están, no es necesario por lo tanto escribirlas aquí. Y para concluir, solo faltaría en un espacio al final de la tabla, cada quien entonces puede resaltar un área específica, digamos que puede bloquear estas celdas y aquí puede escribir entonces sus conclusiones. Este es pues entonces el procedimiento a seguir para la elaboración del informe correspondiente en cada práctica. Este es el proceso que se debe realizar sobre estas hojas de cálculo que se le entregará con cada práctica, con estas plantillas, y el resultado final que se espera al terminar la clase es siempre este documento completamente elaborado, tal como se ha indicado en esta ocasión.